Por tanto, lo que tenemos como objetivo de esta clase, ¿cierto?, es repasar los contenidos respecto a la ley de conservación de la masa, que en este caso quiere decir que son lo que conlleva lo que es la balanceo de ecuaciones químicas, reacciones químicas y lo que es estequiometría básica, ¿ya? Que en este caso lo que estuvimos viendo en la última clase que tuvimos de química. Obviamente que vamos a comenzar, y en esta clase obviamente que la participación de ustedes va a ser crucial, ¿ya? Por tanto, acá la idea es que nosotros vamos a contestar, ¿cierto?, cada una de estas preguntas, pero para contestarlas van a tener un tiempo, y que no es nada más que un minuto. Así que propongo la primera ecuación a balancear, y ustedes tienen un minuto para realizarla, y después la MIS preguntará a cualquiera de ustedes. Obviamente que si en el momento que le preguntan no se la sabe, vamos a tener que ver el por qué le cuesta tanto, ¿cierto? Por lo tanto, acá a cualquiera se le va a preguntar. Así que tienen que estar al tanto un minuto desde ahora ya. En este caso es por método tanteo. Y la MIS elige a cualquiera. Amara Bamonde. Sí, profe, Ya, lo está haciendo, pero sé cómo se hace. todavía tenemos tiempo, así que Es que estaba probando y estaba viendo que acá había puesto un 2 en el aluminio, creo, ya. pero no me funcionó, así que estaba probando con otro número. Porque 4, puse al principio un 2, Ya. después puse un 4 y en el oxígeno puse un 3. Perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias, Excelente. Amara. Súper. Obviamente que acá, al contar los átomos, ¿cierto? Tenemos 2 por 2 son 4 átomos de aluminio. Acá tenemos 4 al otro lado. 2 por 3 son 6 y acá tenemos 3 por 2 son 6 átomos de oxígeno. Obviamente que acá me faltó la flechita, pero ustedes más o menos ya sabían, ¿cierto? En este caso, qué es lo que era. Ya. Un minuto para la siguiente. Y de hecho con ese tienen 30 segundos solamente. Misa cualquiera, elija nomás. Bruno, ¿sabes? Bruno, Bruno, ¿estás ahí? ¿qué cosa le cuesta? ¿El tantear los números? Resolvámoslo ahora en conjunto, para que ya no te cueste. A ver. Simplemente lo que tienen que ir haciendo en este caso es contar la cantidad de átomos que hay en los reactantes, que vendrían siendo este, y en los productos. Tenemos uno acá de este tipo, acá tenemos uno de este tipo. Por lo tanto, de este tipo estamos bien. Acá tenemos O2, ¿cierto? O sea, dos de este tipo, y acá tenemos O2. Por lo tanto, en este caso, la ecuación química está balanceada. Pero ahora la tercera, y esta sí no está balanceada. La idea siempre es ir viendo qué número coloco como factor estequiométrico, que son los numeritos altos, para poder balancear y dejar ambos lados la misma cantidad de átomos. ¿Quién puede responder ahora, Miss? Paula, ¿Ya? ¿Estoy? ¿Está o no? Paula, ¿estás? Sí. Perdón, no lo había escuchado. Ya. Veamos este ejercicio el 3. ¿Cómo lo podemos balancear? ¿Qué números pusiste? Todavía no lo hago, perdón. Entonces, Rocío. Hola, profe. Hola, hola. Profe, no la hice. Es que no entiendo bien. Pero hagámoslo ahora. Ya. Miren, chicos, sí, es simplemente ir viendo la cantidad de átomos que tenemos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos ¿qué átomo en este lado? Oh, me salió bien chanfleo. Tenemos, en este caso, este y tenemos este, ¿cierto? Acá tenemos ese y ese.
en este lado, acá si vamos contando, tenemos una cantidad de S, y en este lado si vamos contando, tenemos 2 en el SO2, más, ¿cierto? 2 que tenemos acá en el O2. Al otro lado de la igualdad de este S, tenemos 1 también, y obviamente que de este oxígeno, en este caso tenemos 3. Ahora, la pregunta es, ¿qué números necesitaré para poder llegar a igualar, ¿cierto?, la cantidad de S y la cantidad de oxígeno? ¿Qué números podría colocar? ¿Qué podría hacer? Un 2 al principio. Por ejemplo, si coloco un 2 al principio, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Ahí coloqué mi 2. Voy a tener 2 de estos, por lo tanto, acá yo voy a tener que cambiarlo, porque si cambié que hay 2 átomos de S, obviamente acá voy a tener que añadir 2 átomos de S para poder igualarlo. 2 por 2 son 4, porque acá hay 2 oxígenos, y cuando este está aquí grandecito, multiplica el chiquitito, por lo tanto 2 por 2 son 4, más esos otros 2 son 6. Acá, este grande con este chiquitito, 2 por 3 son 6, y acaba de balancear en este caso esta ecuación. Por lo tanto, Bien, Samuel. ahí estaba, ¿cierto?, la respuesta de ese balanceo. Por lo tanto, lo que hay que hacer siempre es ir contando los números y cabecearse, ¿cierto?, cuáles son los números o los factores estequiométricos que necesito para ir balanceando estas ecuaciones. ¿Y dónde colocarlo? Por eso se llama tanteo y eso es lo que cuesta. El otro, el 4, ¿cómo lo hago? Mister, Ajá. ya está balanceado, ¿no? Si no me equivoco. Excelente, ¿por qué? Porque acá tengo un carbono, acá tengo un carbono, acá tengo 2 átomos de oxígeno y acá tengo los otros 2 átomos de oxígeno. ¿Qué hay que hacer? Nada, porque ya está balanceado. Distinto es la siguiente. ¿Cómo balanceo eso de ahí? Considerando que en lo reactivo tengo un átomo de hierro y tengo 2 átomos de oxígeno. En cambio, en los productos tengo 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. ¿Qué hago para poder balancearlo? Profe, era la 3, ¿cierto? ¿Ah? ¿Era la 3? No, estamos ahora en la 5. La 5. Vanessa nos dice en el primero 4. ¿Ya? Porque la idea ahora, cierto, que lo que más está haciendo trampa ahí, cierto, es el oxígeno. Por lo tanto, la idea es que vayan balanceando primero el oxígeno y después el resto. Ya, se añade un hierro ahí, ¿cierto? Tengo 4 hierros y acá tengo 2. Lo que podría hacer es colocar un 2, ¿cierto? Porque 2 por 2 son 4. Y ahí tendría 4 hierros. Ahora, 2 por 3 son 6, ¿cierto? Y acá tengo 2 oxígenos. ¿Qué tendría que hacer? Un 3, dice Camila. Añadir un 3. ¿Por qué? Porque 3 por 2 son 6. Y ahí tenemos balanceada en este caso la ecuación química. 4 átomos de hierro. Acá 2 por 2 son 4 átomos de hierro. Después 2 por 3 son 6 átomos de oxígeno. Y 3 por 2 son 6 átomos de oxígeno. Y de esa forma se balanceó esta ecuación por tanteo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chicos, chicas? Es que esto se hace complejo, sobre todo cuando no han practicado mucho, porque esto es práctica, ¿ya? Al principio cuesta mucho porque cuesta saber dónde están los números, cómo identificarlo y todo eso. Después con harta práctica, esto se va facilitando. Lo que sí tengo que considerar siempre, estos números que voy añadiendo acá se llaman factores estequiométricos, y estos factores estequiométricos se multiplican con estos chiquititos. Si por ejemplo no hay un número chiquitito, como por ejemplo en este caso del SO2, significa que aquí en este S hay un 1 invisible, pero hay un 1. Por lo tanto yo digo que hay 2 átomos, en este caso de azufre, y acá 2 por 2 son 4 átomos de oxígeno. Y ahora en los casos de que haya una paréntesis, ¿cierto?
que muchas veces se les complica cuando ven una cosa así como esto, y aquí se le añade, por ejemplo, un 2, ahí se complican mucho. Significa que ese 2 está multiplicando a todo lo que está adentro de este paréntesis. En este caso, como encerrar el oxígeno, yo digo que 3 por 2 son 6 átomos de oxígeno, ¿ya? Y luego de haber desarrollado el paréntesis, utilizo el factor estequiométrico. 2 por 6, 18 átomos de oxígeno. Que eso es como lo que le estaba complicando las últimas veces bastante. Pero teniendo en cuenta eso, solamente el resto es cabecearse para encontrar la solución. Ahora, si este método no les servía, porque lo encontraba muy complejo, teníamos el siguiente método. Oh, ahí me equivoqué. Era el método algebraico. ¿Ya? ¿Cómo procedíamos con este método? ¿O quién se acuerda cómo hacerlo? Montserrat nos dice, se le ponen letras a los Ops, grupos. me salté. Ya, se le ponen letras. ¿Qué letra, po? Era como separarlo en grupo y el primer grupo era la primera cosita, po, antes del más. Y ahí se colocaba una A debajo. Bueno, Ya, miren, Bueno, la primera parte era así. La primera parte era que yo tenía que ir colocando, ¿cierto? Letras, asignando letras. Por ejemplo, a este le colocaba a este le colocaba B, a este le colocaba C y a este otro le colocaba D. Ahí tengo A, B, C, D. ¿Y ahora qué hago con eso? se colocaba abajo en H, en hidrógeno se colocaba cuánto habían en el grupo A, algo así. Voy contando en este caso, ¿cierto? La cantidad de átomos que hay, ¿cierto? En los reactantes y después los productos. En los reactantes podemos ver que hay 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto yo colocaba que habían 2 átomos de hidrógeno y que se encontraban en A. Después yo veía que habían más hidrógenos, en este caso en el OH3. ¿Cuántos hidrógenos tengo ahí? Hay 3. Por lo tanto, colocaba que habían 3 átomos de hidrógeno en B, que diga. Y eso era igual, porque estamos hablando al otro lado de la igualdad, de los productos. ¿Cuánta cantidad de hidrógeno hay? ¿Y a dónde? En el grupo D hay 2 de hidrógeno. Por lo tanto, colocábamos 2D. ¿Cierto? Ya. Miss, elija a alguien para que me haga el siguiente grupo. Con azufre. Pablo Vargas. ¿Cómo quedaría la ecuación ahí? Quedaría A, profesor. ¿Ya? Quedaría A. A1. El 1 no se escribe, ¿verdad? Se pone El 1 no se escribe porque sabemos que A es uno solo, pues entonces eso lo dejo así. A1 más 1. Y eso igual a 4 para el oxígeno o 4 para el azufre y el oxígeno. Acuérdense, ese 3 que está ahí está multiplicando a esa S y a ese O. Ya, ahí obviamente que esa S es como que tuviese un 1 invisible. Aquí. En esta parte es como que tuviese un 1. Aquí. Por tanto, Sí, igual sí. lo que está en paréntesis va multiplicando a cada uno de ellos. En este caso serían 3, ¿cierto? Y lo tenemos en el grupo C. ¿Y no hay más? No hay más. Oxígeno. Miss, alguien que ayude. Renato, ¿querías decir algo? ¿No? Ay, Valentina, Vamondes. ¿Cómo quedaría la ecuación del oxígeno? Hola, Miss. Hola, ¿vale? ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría, vale? El oxígeno. ¿Cuántos hay? No sé, es que me había perdido en el arriba. Pero mira la ecuación.
en el grupo A, ¿cuántos oxígenos tienes? 4. Entonces ¿4? quedaría 4. A. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde hay más oxígeno? En el B, ¿o no? Ujú. Pues, ¿cuántos ¿Cuántos? hay? 3. Por lo tanto, Bien. 3B. Ya al lado de los productos, En el C y en el D. ya en el C hay, ¿cuántos hay en el C? Ahí hay 4. Pero acuérdense que está en un paréntesis y hay un 3. Entonces 3. Pero ese 3 que está afuera multiplica el paréntesis completo. O sea, multiplicaría al número que tiene el oxígeno abajo y también al numerito que tiene el azufre o el 1 invisible que sabemos que está ahí. Por tanto, ¿cuántos son? Ay, no sé, mister, me perdí. El 3 que Porque, está afuera multiplica a los numeritos que están adentro. Ya. Entonces el oxígeno, Entonces el oxígeno tiene 4 por 3. ¿cuántos tiene? tiene 4 por 3. 12. 12, muy bien. Porque ese 3 12. que está afuera multiplicó al 4. Ujú. Eso significa 12. el paréntesis. 12 que ¿12 qué están, cosa? 12C 12C que están ahí, ¿cierto? Más más el oxígeno del D. el oxígeno que está en D. Por lo tanto, ahí tenemos la ecuación de O y me falta la de H, o sea, la de hierro. Benjamín Beltrán. Hola, mister. Hola, ¿qué tal? No sé cómo hacerlo. Acuérdense, cuenten la cantidad de átomos en este caso de hierro, ¿cierto? Que hay en los reactantes y luego los que están en los productos. Primero, ¿en qué parte hay hierro en los reactantes? ¿En A o en B? En B, ¿Cuántas cantidad de hierro hay? 3. Recuerden, las paréntesis, igual que en matemática, en este caso, esta paréntesis está afectando solamente a lo H. Este 3 está afectando solamente a eso, nada más. Es distinto 1 si yo... entonces. Exactamente. Por lo tanto, podríamos decir que hay solamente B, porque hay uno solo en B, ¿ya? Y al otro lado de la igualdad, ¿cuánto hay? 2. ¿Y están en ¿En qué qué letra? grupo? En C. Y están en C. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Una vez que había hecho eso, ¿qué tengo que hacer? Ver cuál se repite más, dice Montserrat. ¿Cuál se está repitiendo más entonces? ¿O qué letra se está repitiendo más en estas 4 que están acá? La C. ¿La C se está repitiendo? Se está repitiendo 1, 2, 3 veces. El A también se está ¿Oxígeno repitiendo se trata? 1, 2, 3 veces. A ver. Ya. Ustedes me dicen, ¿colocamos valor a A o colocamos valor a C? La A. Ya, coloquemos valor a A. Y en este caso, valor de 1, 2 o 3. 2. Partamos con A es igual a 2. Por tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo no tengo el valor de B ni el de D, pero puedo sacar el valor de C si ocupo esta ecuación que está aquí, ¿cierto? Ocupemos esta. Si ocupo esta, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, despejar C. Escribo que A va a ser igual a 3C. ¿Cómo despejo esa C? ¿Cómo hago para que quede C es igual a qué? Ocupando otro grupo. Y se puede ocupar el grupo de abajo, el C. No, Es pero igual es que en este caso no es necesario, solamente despejemos C. Igual que cuando tienen unas ecuaciones de matemáticas, ¿cómo despejarían C? en el grupo ¿Está de dividiendo o oxígeno. no? ¿Qué cosa pasa dividiendo? El 2 de A. ¿Cuál 2? O sea, el 3. El 3, ¿ya?
Por lo tanto, podríamos decir que A, ¿cierto? Y lo dividimos en 3. Ya, ahí. ¿Cierto? Lo único que hicimos fue despejar C. Y me queda de esa forma. Ya que los números que están al otro lado de la igualdad, si están multiplicando, pasan dividiendo. Ahora si a A le habíamos dado el valor de 2, por lo tanto, C va a ser igual a 2 y este va a estar dividido en 3. Y ahí obtuvimos en este caso el valor de C. Ya que en este caso C es igual a 2/3. Ahora con ese valor podemos utilizar esta de acá para sacar el valor de B. ¿Ya? Porque lo otro no los puedo sacar todavía. Por lo tanto, ocupo la siguiente ecuación. La que dice que B va a ser igual a 2C. Y voy reemplazando. B es igual a 2 multiplicado por, en este caso, por el 2/3. El 2/3. ¿Estamos bien ahí? ¿Se entendió esa parte, cierto? ¿Qué resultado Sí, me va a dar sí. ahí? ¿Qué resultado me va a dar ahí? 4/3. Dice que 4 sobre 3. Y la voy a anotar así por si acaso, porque por el espacio. ¿Ya? Por lo tanto, B en este caso es 4 sobre 3. Ahora, tenemos el valor de A, tenemos el valor de C y tenemos el valor de B. ¿Qué nos está faltando? D. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar D? Nos quedan dos ecuaciones por utilizar. Ya, hagamos de la de H en este caso. Ya, porque la otra la encontraron muy larga, ¿cierto? Por lo tanto, DH, ¿cierto? Decimos que 2A más 3B es igual a 2D. O puedo decir, ¿cierto? Que 2D es igual a 2A más 3B, que es lo mismo, ¿eh? Pero yo necesito el valor de D, por lo tanto, para despejar D va a ser igual a 2A más 3B, y obviamente que ese 2 que estaba multiplicando pasa abajo dividiendo. Y hago la rayita. Y ahora viene lo entretenido. El valor de A en este caso, ¿cierto? Era igual a 2, por lo tanto es 2 por 2, más el valor de B, que en este caso es 3 por, ahí me queda ahí, por 4/3, o 4 sobre 3, ¿cierto? Y todo eso está dividido en 2. ¿Cómo nos queda eso ahora? Ustedes que son los matemáticos, ¿qué tengo que hacer primero? Consulta a Mister en el chat si la suma no queda en resta. ¿Por qué va a quedar en resta? Recuérdenme, chicos, lo único que hicimos fue ordenar este 2D que estaba acá, ¿cierto? Y lo dejamos en 2A más 3B. ¿Qué pasa si yo hago eso? Si yo, por ejemplo, esto lo cambio al otro lado, y esto otro al otro lado, me quedan todos en signos negativos. Pero al multiplicarlo por -1, me queda tal cual como estaba antes. Entonces, por eso que lo hice más directo. Por lo tanto, sigue siendo una suma. ¿Y ahora qué resultado nos da eso? Porque la primera... ¿Ah? Tiare dice 4 más 12/3. 4 más 3 por 4 son 12 sobre 3 y todo eso dividido en 2. Eso daría 18 encima de 2 y dividido daría ¿Cuánto da? dividido. Sí, porque ese es un 4 más un 12 sobre 3 y todo esto dividido en 2. Eso da 9. ¿En total? Sí. Ya te voy a creer. Por lo Mister, tanto, ajá,
Dudo, no es por decir que esté incorrecta la respuesta de mi compañera, pero ahí yo sé que el 4 es un número entero y en matemática hay que colocarle un 1 abajo ese 4 para hacer fracción y que sea Es, igualitario el resultado. Entonces después hay que buscar ¿ya? el mínimo común múltiplo para que nos dé un denominador igual. Y así después tener el denominador múltiplo iguales, después se suman los de arriba. Ok, ya. Y entonces, ¿cuánto daría todo eso? Porque me estoy quedando sin... 8 medios, dice Alexandra. ¿8 medios? A ver. Y 4 en total. Entonces lo dejamos en 4. Por lo tanto, en este caso, el valor de D iba a ser igual a 4. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Porque acá A, ¿cierto? Habíamos dicho que era 2. B, en este caso, sacamos que era 4 tercios. O 4 sobre 3. C, en este caso, ¿cierto? Era 2 sobre 3. Y D es igual a 4. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Las fracciones. Tenemos que quitarlas porque no existen, en este caso, ¿cierto? Ecuaciones químicas con fracciones. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Transformarlas a número entero. Transformarla en número entero. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que amplificar. ¿Cómo? Hay que amplificar. Amplificar. ¿Y cómo lo hacemos entonces? ¿Cuánto nos quedaría la Porque primera parte? hay que multiplicar Hay que multiplicar. ¿Qué cosa multiplicamos? todo. Por lo tanto, ¿y la multiplicación por qué sería? ¿Por qué número vamos a multiplicar? ¿Por 3 o no? Hagámoslo por 3. 2 por 3 en este caso serían 6, ¿ya? En este caso, al multiplicar esto por 3, me queda 4, ¿cierto? Después, este otro que estaba acá, me queda en 2. Esto que estaba acá me queda en 2. Y este que estaba acá, 4 por 3 son 12. ¿Ya? Y de esa forma lo amplificamos. Profe, Ajá. ¿cómo llegó me perdí en esa parte cuando le dio 4 en el B y el C? En el C, en los resultados me perdí. Espérate. Volvamos atrás entonces. Ya, eso era lo que teníamos antes, ¿cierto? Lo que hicimos fue todo esto amplificarlo en este caso y dijeron por 3, ¿cierto? Eso fue lo que estuvimos haciendo. Para Amplificamos eliminar la fracción. por 3 para eliminar las fracciones. Por lo tanto, si todo se amplifica por 3, se me queda 3 por 2, 6, se transforma en un 6, ¿cierto? En este caso, para eliminar la fracción, acá me queda un 4 solamente. Al multiplicar el 2 tercios, me queda en 2. Ya al multiplicar el 4 por 3, me queda en 12. ¿Cierto? Eso fue lo que hicimos. Ahora que yo veo que están en números pares, esto yo lo puedo simplificar. Porque tiene que quedar en el número más pequeño posible. ¿Y por cuánto lo puedo simplificar? ¿Por 2? Por 2. Por lo tanto, el primero, ¿cuánto me queda? 3. Me queda en 3. ¿Ya? Este de acá, ¿en cuánto me queda? 2. Me queda en 2. Este de acá, ¿en cuánto me queda? 1 y el último 6. Y el otro me queda en 6. ¿Cierto? Ups. Y ahora, lo único que nos queda es contar la cantidad de átomos para saber si quedó bien hecho o no. Tenemos 3 por 2, 6 átomos, en este caso de hidrógeno. Acá tenemos 3 átomos de hidrógeno por multiplicado por 2. 3 por 2 son 6. Más los otros 6 son 12. Por lo tanto, acá 6 por 2, 12, estamos bien. Luego tenemos el azufre.
tenemos 3 átomos de azufre, porque aquí hay como uno chiquitito, 3. Y al otro lado de la igualdad tenemos los 3 que están aquí, ¿cierto? Por lo tanto, estamos bien también. Oxígeno, 3 por 4, ¿cuánto es? 12. 12. Tenemos ahí, y lo voy a anotar porque si no me voy a confundir. Acá primero tengo 3, porque primero vemos el paréntesis. Tenemos 3. Y 3 por 2 son 6. ¿Ya? Y 12 más 6, 18. 18. Por lo tanto, eso tenemos los reactantes. Vamos a ver cuánto tenemos los productos. Acá tenemos 4 por 3, 12. 12. Y más los 6 que están acá, 18. 18. Y finalmente nos queda el hierro, que acá tenemos 2 átomos de hierro y aquí tenemos estos 2 átomos de hierro. Por lo tanto, ahí balanceé la ecuación química. Y con eso terminamos. ¿Dónde estaba la complejidad? En este caso, siempre en resolver, en este caso, las ecuaciones químicas. O sea, en cuanto a la matemática. A eso iba. ¿Ya? Y después, obviamente, hay que considerar que siempre tienen que quedar en el menor número posible. En este caso, 3, 2, 1 y 6. ¿Es muy complejo? Mister, Ajá. si por ejemplo hubiese quedado un 13, no se podría simplificar, ¿cierto? ¿A dónde hubiera quedado un 13? Si los resultados, o sea, si no hubiese habido un resultado par, Ah, por hubiese quedado un ejemplo, si resultado acá hubiera impar. quedado un 13 y obviamente si no lo puedo simplificar queda tal cual. Ah, ya. Pero siempre hay que considerar y a la última fase hay que contar la cantidad de átomos. Eso me va a indicar que el ejercicio está bien o mal. ¿Ya? ¿Puedo borrar esto, cierto? ¿Sí? Sí, mister. Okidoki. Ahora, también estuvimos viendo lo que eran los tipos de reacciones químicas. ¿Cómo estamos de hora? Ya, nos queda algo de hora. ¿Recuerdan los tipos de reacciones químicas? Las que teníamos que eran de síntesis, de descomposición, de sustitución y desplazamiento, el de doble desplazamiento. Y eso fue las que más estuvimos trabajando. Al menos esas 4. Y esas son las que más me interesan también. Y las de neutralización, que en este caso, ¿cierto? Es cuando neutralizamos un ácido y se convierte en sal. ¿Cómo puedo saber cuándo era una de síntesis y cuándo no? Obviamente que las de síntesis, yo voy a tener en un reactante 2 elementos que van a estar separados y en el producto va a haber solamente uno. Automáticamente yo digo, ah, eso es síntesis. Cuando tengo descomposición, pasa lo contrario. Yo tengo un solo elemento en los reactantes, pero lo separo en los productos. Y acá era el tema, y acá era el tema un poquito que complicaba. ¿Cuándo era un desplazamiento o cuándo eran 2 desplazamientos? Si yo veía que en este caso, si había solamente un cambio, yo iba a hablar que había un desplazamiento simple o simple sustitución. En el caso que yo veía que hubiesen 2 cambios, ahí yo iba a hablar de un doble desplazamiento. En la primera, ¿dónde estuvo el cambio? En la de desplazamiento, ¿dónde estuvo el cambio aquí? Justamente en el CU y en el zinc, como dice Montserrat. Y en el caso del doble desplazamiento, ¿dónde hubo el cambio? Porque hubieron 2 cambios aquí ahora. Ahí vamos a tener en el cloro, ¿cierto? Y en el NO, justamente. ¿Ya? Y obviamente que cuando hablemos de reacciones de neutralización, uno de los indicadores de que voy a tener una reacción de neutralización es primero que el producto me quede agua. Lo primero. Y lo otro es que tiene que ser un estilo de sal. ¿Ya? Obviamente que la sal van a ser 2 compuestos que no va a tener ni oxígeno, no va a tener ni carbono. Así que de esa forma yo los puedo identificar así como a simple vista. ¿Ya? Va.
Alexandra, ¿tenía alguna duda? ¿Habían dudas por ahí? ¿Qué cosa? Lo de los cambios. Porque mira, si solamente es un aspecto visual, ¿no? Acá yo tengo, en este lado, ¿cierto? CuCl2 y acá tengo zinc, ¿cierto? Pero al otro lado, este Cl2 se quedó en el mismo lugar, ¿cierto? Pero el zinc que estaba acá se cambió por el Cu. Ese fue el cambio que hubo, ¿cierto? Este cambio, este se cambió con este. Como hubo un solo cambio, estamos hablando de una sustitución simple o un desplazamiento simple. En este caso de acá, ¿cierto? Yo tengo NaCl y AgNO3. Acá, obviamente, que se me conservó el Na, se me conservó el Ag, pero acá el NO3 se cambió en el lugar del Cl. O sea, hubo un cambio en una parte, que era esta, y hubo un cambio en esta parte, por lo tanto, fueron dos cambios que hubieron. Y es por eso que se llama doble desplazamiento. ¿Ya? Y de hecho la descripción me lo dice, un elemento pasa a ocupar el lugar de otro en un compuesto. Y en el doble desplazamiento me dice, dos elementos de compuestos distintos intercambian sus posiciones obteniendo nuevos compuestos. Ahora sí, mister, dice. Ya, pero ahora veámoslo en los ejercicios. El primero, ¿qué vendría siendo? ¿Cuál de esos cuatro? 5. Pueden hablar, pueden escribir. ¿Desplazamiento o sustitución? No sé, quémese por uno. Quémese por uno. Sustitución, dice Montserrat. En el chat. Sustitución o desplazamiento simple, ¿correcto? El segundo, ¿cuál puede ser? ¿Qué dicen? ¿Qué podría ser? Intercambio, dicen en el chat. Intercambio doble desplazamiento. ¿Ya? El tercero, está fácil. Síntesis, dice Samuel Itiare. Correcto. El otro, Desplazamiento, dice Tiare. desplazamiento. Correcto. El siguiente, Desplazamiento doble. doble desplazamiento. Correcto. El siguiente, Descomposición. correcto. El otro, Alonso, Tiare, Montserrat, Amara, muy bien. el otro que podría ser, Síntesis. Montserrat, Tiare, Samuel. correcto. Bien. El siguiente, El 8. ¿Qué será? Neutralización, dice Montserrat. no. De caso, Bien, doble Tiare. desplazamiento. 9, Doble desplazamiento. Desplazamiento, dice también. ahí se pegó. Ahí sí. Desplazamiento. Desplazamiento doble. Y el último era Descomposición. Tiare, descomposición. Montserrat. Renato. Ya, Muy bien. chuata, se nos fue el tiempo. Resulta que nos faltó todavía la parte de repasar un poquito lo último que estuvimos viendo en la clase anterior. Pero, por lo menos yo creo que fue un poquito provechoso también. Hasta ahora yo sé que hay algunos que les cuesta, por lo tanto yo creo que voy a dejar cuando suba el video voy a dejar en la descripción una guía que es como para que vayan desarrollando. Pero el que la quiere, el que quiera hacerla, la puede hacer, el que no, no tengo problema. Pero para que vayan sacando las dudas, ¿ya? Va a tener un poquito de todo. Un poquito de todo de lo que hemos visto para que se vayan preparando, ¿cierto? Para la evaluación formativa. La evaluación formativa no va a ser compleja, ya no se estén asustando.
y se les va a dar las indicaciones, ¿cierto?, en la próxima clase que tengamos de química. Hasta ahora, ¿alguna cosa que le esté costando más? ¿No hay dudas? Dejamos hasta acá, me pasé por 2 minutos. Espero que tengan un buen provecho